¿Qué hizo este gobierno? Con un costo de producción del quintal por el orden de los 750.000 bolívares, puso el límite de venta en 600. Pero como se destruyó la capacidad productiva y no había, se decidió importar de Nicaragua a 900. Pagaban 900.000 bolívares el quintal importado, 600 el local, 750 el costo. Señores, eso es que les salió mal, que no entendían de producción de café, o que sí entendían muy bien de cuál era el objetivo, de destruir la capacidad productiva y el empleo privado en nuestro país. Esto es lo que ha ocurrido y debemos entenderlo en toda su dimensión. Por eso aquí no solamente, como ustedes lo decían, estamos luchando por nuestros empleos, por su patrimonio y por sus tierras que son suyas. Aquí estamos luchando, es por la libertad y por la república, como decía ya Cristina y como repetías tú, Pía. Es decir, estamos luchando por los valores esenciales que definen aquello en lo que creemos y por lo que vale la pena arriesgar la vida, y ustedes lo han demostrado. Y cuando escuchaba a Armando decir cómo ustedes le han dado la vuelta a este edificio y a una Casa Rosario, decía, quienes tenemos que llevarnos para allá son estos dirigentes, porque a los nuestros le hace falta, entre otras cosas, porque han llevado mucho golpe y están aterrorizados. Lo que ha ido funcionando a nivel de los gremios es fragmentarlos, dividirlos, crear instituciones paralelas. Si los sindicatos son adversos al gobierno, los asfixiamos y creamos 5, 6, 7, 8 controlados por el gobierno. Y eso ha ido funcionando a nivel de las universidades, las asociaciones de los periodistas y desde luego a nivel de los gremios del campo. Callando la boca con el tema de te vamos a conseguir un aumento de precio, por lo tanto bajemos la cabeza y no protestemos. Entonces muchos productores son quienes les piden a sus dirigentes que se callen y que concedan. Esta tesis lo único que logró es que hoy en día tengamos al sector productivo agrario absolutamente arruinado. Hoy el 84% del café lo controla el gobierno, el 64% del azúcar, más del 50% de la harina, más del 40% del arroz, pero no hay. Entonces, frente a esto, ¿qué lección tenemos de lo que no hicimos y de lo que ustedes sí hicieron? Que es indispensable la organización de los sectores afectados, la articulación entre sectores, porque lo que ellos quieren es no es un problema de los sectores productores de soja por un tema de precio, y irnos separando para que cada quien se agote en su propia lucha. Y lo que tenemos que entender que es una lucha por la esencia de la vida en libertad y en democracia. Hasta tanto los estudiantes no asuman la lucha de los productores agrícolas como propia, hasta tanto los sindicalistas del sector industrial no acompañen a los estudiantes, y los periodistas a los sindicalistas, y las amas de casa a todo el país, hasta tanto no logremos esa articulación entre actores a la hora de la protesta cívica y firme, pues seremos mucho más fáciles de doblegar y de dividir. Yo siento que Venezuela y los venezolanos hemos adquirido conciencia del momento histórico que vivimos y de que no solamente nos estamos jugando el futuro de nuestro país, sino el de América Latina. Hoy, esa es la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. Imagínense lo que es y va a ocurrir la instauración de un sistema democrático en mi país, en nuestro país, el efecto que esto va a tener. No solamente porque ustedes puedan lograr impedir en este momento y en los futuros procesos electorales la modificación adicional de la Constitución para la preservación de un régimen, sino para la auténtica y verdadera integración en los planos como lo veníamos, fortaleciendo al productor, al individuo, al ciudadano, y que el Estado se dedique a lo que tiene que hacer y que se le den todas las facilidades para que las sociedades puedan competir en libertad en los términos que ustedes aquí describen, que es verdaderamente admirable. Sí sabemos lo que es el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es un esquema de dominación que, como yo digo, cuando dicen que Chávez quería a los pobres, yo digo sí, bien pobres. Nos necesita absolutamente pobres. Y es por eso que hoy los más pobres son los que más han sufrido. Y yo les digo, no quería, escuchándolos, me acordé
de un gran amigo que se llama Fernando Anzola, productor del Tocuyo, Estado Lara. Él, su familia durante generaciones trabajó una tierra que en un principio era muy poco apta para el desarrollo agrícola. Y ustedes no se imaginan todo lo que hicieron en términos de canalizaciones, estudios de suelo, trajeron gente con experiencia técnica de todas partes, diversas partes del mundo, etc. Su finca era un ejemplo, pero además un ejemplo porque los trabajadores lo adoraban. Y él había invertido en educación, en salud, en ayuda a las esposas, etc. Estaban a punto, su esposa estaba embarazada, tenía como 5 o 6 meses en estado, y llegó un grupo con instrucciones del gobierno a invadirla y arrebatarle su finca. Por la fuerza, una escena terrible. Ese día Fernando y su mujer perdieron la finca y también perdieron a su bebé. Ella tuvo una situación terrible y perdieron su bebé. Fue una situación dantesca, pasaron varios meses en una situación de total depresión y tristeza. Y yo lo conocí y comenzamos a crear y impulsar el movimiento de los productores agrícolas de esa zona, que después derivó en unas experiencias que se llamaron tractorazos, donde arrancaban, pero desde las filas de la montaña, desde los productores medianos hasta los más pequeños con sus tractores y los que no tenían caballo, y recorrían